Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, buenas tardes. Siendo las 16:30, vamos a dar inicio a nuestra nueva clase de biología. Recuerden avisarme si se escucha, si se ve bien la imagen, si se les pega, etc. Entonces vamos a empezar con la clase que nos corresponde hoy. Si recuerdan, la clase pasada estuvimos viendo algo de la herencia mendeliana. Revisamos las leyes que logró finalmente postular Mendel, y revisamos varios ejercicios relacionados con eso. Lo que nos corresponde hoy es la herencia no mendeliana, como dice el título de esta clase. Codominancia, dominancia intermedia, alelos múltiples. Vamos a hablar un poquitito de la herencia del factor RH porque muchos la confunden con la herencia de el grupo ABO, y también vamos a hablar de la herencia ligada al sexo. Entonces, la codominancia, como primer tema, corresponde a aquella herencia que en realidad no existe una dominancia o recesividad entre dos genes alelos que determinan la misma característica. ¿Sí? En este caso tenemos dos genes que son alelos que determinan la misma característica, pero ambos se expresan de la misma manera, con la misma intensidad. Si es que alguno de ustedes alguna vez en la universidad termina viendo algo relacionado con genética o con biología molecular, van a darse cuenta que en realidad no es tan sencillo. Que no es tan sencillo en términos de las leyes de Mendel, y tampoco en las que vamos a ver hoy día como no mendeliana la herencia, porque existen otros conceptos como la penetrancia y el ligamiento que nosotros no vamos a revisar porque no corresponde a los temas PSU, y además tampoco corresponde analizarlos en profundidad cuando estamos en el colegio. Eso se ve solo cuando hay una educación superior de por medio. Por lo tanto, simplificando el concepto de codominancia, vamos a decir que dos genes alelos que determinan la misma característica, ¿verdad?, se expresan con la misma intensidad, por lo tanto, son evidentes en el fenotipo de la descendencia. Aquí ustedes pueden ver que tenemos una especie, ¿cierto?, de vacunos, que habitualmente salen preguntas de estos vacunos en la PSU. Estos vacunos tienen la posibilidad de ser homocigotos dominantes, ¿verdad? Y en el caso del blanco también sería un homocigoto dominante porque, como vemos, tiene letras mayúsculas. La razón de que tenga letras mayúsculas es para dar la noción, poder observar, hacer observable que ambos alelos se expresan de la misma forma, con la misma intensidad. Y si se fijan, tenemos letras distintas, ya no son la misma letra. En el caso de la herencia mendeliana teníamos que preocuparnos de que tuviera la misma letra, pero una mayúscula y una minúscula. En este caso siempre van a ser mayúsculas. Se van a expresar los dos en la misma proporción cuando estén juntos, cuando tengamos el híbrido, ¿verdad? Y además se utilizan letras diferentes para cada uno de los alelos. Entonces, en este caso, el rojizo, ¿cierto?, R mayúscula, y el blanco, B mayúscula. Cuando se cruzan individuos de estas características, toda su descendencia, ¿cierto?, va a ser del tipo roano, que corresponde a estos vacunos manchados que van a expresar
tanto el color rojizo como el color blanco. Si se fijan, tiene manchas, por lo tanto no hay una mezcla. Eso diferencia este tipo de herencia con la que vamos a ver ahora, que corresponde a la herencia intermedia. Este tipo de herencia, a diferencia de la anterior, sí se produce una mezcla en los genes, no así en las características. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que este típico ejercicio también de PSU, que corresponde a el Don Diego de la noche, habitualmente se pregunta por el Don Diego de la noche en la PSU, tenemos un individuo de color rojo, un individuo de color blanco, ¿verdad? Y en la F1 todos los individuos descendientes van a ser rosados, lo que significa que tengo una tercera característica diferente de cuando veo a los parentales. Los parentales tenían el color rojo o el color blanco y al mezclar o al cruzar a estos dos individuos, la descendencia expresa una tercera característica diferente a la de los padres. En ese caso estamos hablando de herencia intermedia. El híbrido expresa un nuevo fenotipo. En el caso anterior, para Karen, sí, hablábamos de la codominancia, donde el cruzamiento de dos individuos da como resultado descendientes que expresan en su fenotipo las dos características, tanto del padre como de la madre. En el caso de la herencia intermedia, se expresa un tercer fenotipo diferente al del padre y al de la madre. Entonces, como pueden ver acá, los parentales en la herencia intermedia, ¿verdad? Tenemos un parental con flores de color rojo, un parental con flores de color blanco. Ambos, por supuesto, parentales de razas puras. La F1 nos va a dar como resultado 100% de descendencia híbrida, porque tiene los dos alelos, y en este caso, como es herencia intermedia, vamos a tener otro color, ni rojo ni blanco, sino que rosado. Cuando permitimos que las plantas con flor rosada se crucen entre ellas, obtenemos una F2. Y en la F2 vamos a tener como resultado individuos en un 50%, ¿verdad? Individuos que repiten el patrón, que son híbridos y por lo tanto serán rosados. Y el 25%, por ejemplo, será idéntico a uno de los padres, como este blanco, y el otro 25% será idéntico al otro padre, en este caso, rojo. Esa es la gran diferencia con los individuos que se cruzan y que tienen herencia codominante. Si se fijan, además hay un agregado al final donde tenemos un híbrido rosado cruzándose con un individuo blanco. La herencia finalmente termina siendo 50% híbridos y 50% de la característica del progenitor, que es homocigoto. Ahí me preguntan, Jorge, ¿aquí se usa el tablero de Punnett igual? Sí, siempre puedes usar el tablero de Punnett. Eso sirve solo para ordenar los genes. Lo importante al utilizar el tablero de Punnett es saber interpretar el tipo de herencia que estamos observando, porque en la PSU les va a aparecer herencia mendeliana, cierto monohibridismo y dihibridismo. También les puede aparecer codominancia y dominancia intermedia, por lo tanto, tienen que identificar el patrón de herencia para poder identificar efectivamente los descendientes, independiente de que lo hagan con el tablero de Punnett o sin el tablero de Punnett. Jean-Paul me pregunta, ¿los rosados serían heterocigotos? Sí, efectivamente, heterocigoto es un sinónimo de híbrido. En este caso utilizamos la palabra híbrido porque no tenemos una dominancia ni una recesividad. Aquí otro ejemplo, porque se tiende a pensar, se tiende a confundir la mezcla de los genes o la mezcla de los colores. Por ejemplo, al cruzar rojo y blanco y obtener rosado, se podría llegar a pensar que se mezclan los fenotipos, dando como resultado la mezcla entre rojo y blanco. Pero no es así. Aparece un tercer fenotipo distinto. Por ejemplo, hay unos tipos de gallina, ¿cierto? También aparecen harto en la PSU. Tenemos aquí una gallina blanca
junto con un gallo negro, o a la inversa, porque como no es ligado al sexo, va a ser herencia de tipo somática. Va a estar dentro de los cromosomas somáticos. Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, el cruzamiento de estos dos individuos de razas puras va a dar como resultado una F1 con un 100% de gallinas grises o azules, de hecho. Deberían verse, pero en el dibujito no nos acompaña. Da como resultado gallinas azules. El negro con el blanco al juntarlos y mezclarlo en ningún caso va a dar el color azul, ¿verdad? Luego, en un posterior cruzamiento de esta F1, podemos obtener la misma proporción. 1 es a 2 es a 1. 1 va a ser negro, 2 de estos 4 van a ser azules y 1 va a ser blanco. Tal y como dice Morrocotudo, las castellanas. Exacto. Y así aparecen los ensayos PSU y en la prueba. Muchas gracias por recordármelo porque no me acordaba del nombre. Ahora, dentro de... Jean Paul me decía, ¿qué es monohibridismo y bihibridismo? Eso lo vimos en la clase pasada, te recomiendo revisar el video, porque son las leyes de Mendel, que tienen también esos dos nombres. Ahora, los alelos múltiples, como pueden ver acá, ¿cierto? Habitualmente se ligan con los grupos sanguíneos. Se ligan con los grupos sanguíneos porque, por ejemplo, en nosotros, la herencia del grupo sanguíneo sigue un patrón de alelos múltiples. Este patrón de herencia se considera múltiple cuando existen más de 2 alelos para cada característica. Por ejemplo, aquí ustedes saben que existen 4 grupos sanguíneos, ¿verdad? El grupo B, el grupo A, el grupo AB y el grupo O4. Por lo tanto, al tener 3 alelos distintos, A, B y O, vamos a poder observar una mezcla mayor que si tuviéramos solo 2 alelos. Muchos de los genes en el ser humano son de tipo alelo múltiple, pero el más evidente fenotípicamente hablando corresponde a los grupos sanguíneos. Por eso es tan sencillo interpretarlo. Y por eso se utiliza también dentro de la PSU y dentro del colegio para entender el concepto de alelo múltiple. Ahora, algo importante para comprender lo que vamos a ver en la siguiente es que tenemos 3 alelos, A y B, que entre ellos son codominantes, y tenemos el alelo O, que es recesivo. Este alelo O, además, es recesivo con A y también es recesivo con B. Por lo tanto, A y O, el grupo A y el grupo O, el A es el dominante sobre el recesivo. En el caso de grupo B y grupo O, el B es dominante y el O es el recesivo. Si tengo individuos de grupo sanguíneo A y B, me voy a encontrar con una relación de codominancia, por lo tanto, dan como resultado hijos de grupo sanguíneo AB. Me preguntan ahí, Rafael, codominancia es cuando 2 alelos diferentes están presentes en un genotipo y ambos son expresados. Exactamente. No era una pregunta, era una aclaración y está perfecta su definición. Karen, ¿y el sistema RH entra en la definición de alelos múltiples? No, Karen, no entra en la definición de alelos múltiples porque solo tenemos 2 alelos. El que codifica para el factor RH y el que no codifica para factor RH. Por lo tanto, tenemos solo 2 alelos. Y MacDU pregunta, ¿codominante significa que se expresan ambos? Exacto. Si yo tengo una mamá que es del grupo A y un papá que es del grupo B, se cruzan, sus hijos serán del grupo AB, porque se expresan ambas características. Seguimos. Entonces, si se fijan, de esta manera será la herencia del grupo sanguíneo. Recordemos que son los genes alelos los que se van a separar y finalmente se van a unir el del padre con el de la madre. Por lo tanto, tenemos varias posibilidades. Porque si una madre es del grupo A y el padre es del grupo A, probablemente van a tener hijos con genotipo A. Y además del grupo sanguíneo
A como fenotipo. Si la madre es del grupo A y el padre es del grupo B, al igual que a la inversa, madre del grupo B y padre del grupo A, la descendencia va a tener grupo sanguíneo AB. Si además podemos recordar lo que dijimos recién, que A y B son dominantes sobre O, si una madre es del grupo A y el padre tiene un alelo O, al unirse ambos alelos, el grupo sanguíneo de los descendientes será A. Y O va a quedar oculto porque es recesivo. Lo mismo que va a ocurrir con el grupo B y el grupo O. El alelo B es dominante sobre el O, por lo tanto la descendencia será del grupo B. Cuando tenemos individuos del grupo O4, solo si la madre y el padre son del grupo O. También puede ser que si tenemos una madre que sea A0 y un padre que sea B0, tenga hijos descendientes del grupo O, como vamos a ver en la siguiente. Me pregunta Isaac, ¿y si algún padre es AB? ¿Qué pasa? Nunca he entendido eso. Si un padre es AB, a ver, no está en la siguiente. Si un padre es AB y la madre, si un padre es AB, dejémoslo ahí, va a tener dos tipos de gameto. Gameto con el grupo A y gametos con el grupo B. La descendencia va a depender de los gametos que tenga la madre, ¿cierto? Si el padre tiene gametos del grupo A y gametos del grupo B, van a poder producir solo descendientes que tengan esa A o ese B. Por ejemplo, un padre que es del grupo AB no podría tener descendientes del grupo O4, porque para que exista un descendiente del grupo O4, necesariamente debe ser heredado de ambos padres este alelo O, porque es recesivo. Ahora, ¿qué significan estos? ¿Qué significa el grupo sanguíneo en sí? Significa que sobre los glóbulos rojos expresamos ciertas proteínas. Los individuos que son del grupo sanguíneo A expresan la proteína A, simplifiquémoslo. Y los padres del grupo B, que tienen grupo sanguíneo B, van a expresar en su glóbulo rojo la proteína B. Cuando un individuo es del grupo AB, va a expresar ambas proteínas. Mientras que si es del grupo O, no va a expresar ninguna de las dos proteínas, va a tener su glóbulo rojo sin ningún grupo sanguíneo en el exterior. EMSI, ¿qué es eso de los tipos sanguíneos? Por ejemplo, A2RH positivo. Aquí estamos viendo el grupo A2. En el primer caso, en el primer individuo de la tabla, tú tendrías un individuo que es del grupo A2. Eso, a raíz de esto, ¿cierto? El grupo AB es considerado el número 1. Por eso, un individuo que es del grupo AB dice AB1. El grupo A será considerado el grupo número 2. El B será considerado el grupo número 3 y el O será considerado el número 4. Por eso, cuando tenemos una tipificación sanguínea, aparece el número del grupo, que puede ser del 1 al 4, y aparece además la letra del grupo. Por ejemplo, si yo soy del grupo O, en mi tipificación sanguínea va a decir O4, porque soy del grupo sanguíneo O, y ese grupo sanguíneo corresponde al número 4 de la tipificación. Alguien más me preguntaba algo más arriba. Denme un segundo para subir. Antágones 64. Me pregunta, si el O es recesivo, ¿por qué la mayoría de la gente es del grupo O? Eso tendríamos que relacionarlo con la evolución y con el aislamiento reproductivo, que lo vamos a ver en evolución. Y en poblaciones, tienes que pensar que nosotros como país estamos súper aislados a través de la cordillera y a través del océano. Por lo tanto, es muy difícil la migración. Hoy en día es mucho más sencillo, pero nuestros antepasados no se reproducían mucho con extranjeros. Por lo tanto, fueron apareciendo en mayor cantidad esos genes recesivos. Es lo que pasaría dentro de una familia si se cruzaran los individuos constantemente.
aparecen los genes recesivos. Y en este caso, en el caso de nuestra población de nuestro país, corresponde al grupo sanguíneo O. En nuestro país existe una gran cantidad de gente con el grupo sanguíneo O. Rodrigo me pregunta, ¿tenía algo que ver con los antígenos? Sí, tiene mucho que ver porque un antígeno va a ser una molécula, ¿cierto? Una sustancia que va a provocar cambios en el interior del organismo activando el sistema inmune, cosa que también vamos a ver. Y también vamos a relacionarlo con las transfusiones sanguíneas. Ahora estamos viendo solamente cómo se hereda el grupo sanguíneo. Me pregunta Constanza, ¿cuáles son el grupo O4? Los que tienen, como les mencioné, como aparece acá abajo, ¿cierto? Reciben el alelo O de la mamá y reciben el alelo O del papá. Por lo tanto, son homocigotos recesivos. Tienen el gen alelo duplicado y es el O. Solo de esa forma pueden ser del grupo sanguíneo O. Karen, profe, ¿puede explicar lo de antígeno y anticuerpo, por favor? Eso lo vamos a ver en sistema inmune, porque necesito apoyo visual para que lo puedan identificar. Así que lo único que les puedo decir es que el anticuerpo se engancha del antígeno, ¿cierto? Y lo neutraliza. Eso, cuando lo vemos en relación a los grupos sanguíneos, puede provocar trombosis y puede provocar finalmente una falla multisistémica. Por eso es tan importante saber el grupo sanguíneo. Si yo soy del grupo O, por ejemplo, como no tengo proteínas en mis glóbulos rojos, tampoco voy a tener, mi cuerpo tampoco va a conocer las proteínas A ni la proteína B. Si a mí me hacen una transfusión sanguínea y me ponen sangre de tipo B, mi cuerpo, como no la conoce, va a generar anticuerpos anti-B. Y el anticuerpo anti-B va a atacar esa sangre y finalmente va a hacer que la trate como si fuese un patógeno, igual como si fuera una bacteria o un virus. A eso se refiere Karen cuando nos habla del antígeno y el anticuerpo. Lauris, profe, ¿por qué hay hermanos que tienen diferentes tipos de sangre? Por esta misma razón. Si tú te fijas, tenemos una madre A0 y un padre B0. Si ellos dos se cruzan, A con B, lo tenemos ahí, vamos a tener un cuarto de hijos del tipo AB. Si tenemos A y se cruza con el 0, vamos a tener hijos del grupo A. Si cruzamos el 0 de la madre con el B del padre, vamos a tener hijos del grupo B. Y si se cruzan los dos recesivos de la madre y del padre, vamos a tener un individuo que va a ser un cuarto de los descendientes del grupo O. Por lo tanto, pueden existir, por supuesto, diferentes grupos sanguíneos entre hermanos. Todo depende de las probabilidades. Me pregunta Elizabeth. Si los padres tienen diferentes grupos, ¿es posible que ambos hermanos hereden un grupo del padre o madre? Depende. Por ejemplo, si la mamá es del grupo A, de nuevo, y el papá es del grupo B, ¿cierto? A y B, que son los que pueden tener mayor diversidad en su descendencia. Una madre del grupo A y un padre del grupo B, tenemos que tener clarito que es B0, ¿cierto? Porque también puede ser B y B. Pero si es B0 con A0, claro que los hijos, algunos van a poder heredar el grupo A de la mamá, si es que la A se cruza con el 0 del papá, y algunos van a poder heredar el B del papá si es que ese B se cruza con ese 0 de la mamá. Por lo tanto, sí lo van a heredar. Elizabeth me dice, quise decir que uno puede heredarlo de la madre y el otro del padre. La verdad es que no es que lo herede de la madre o del padre. Tienes que considerar que siempre se juntan el alelo de la madre y el alelo del padre y se complementan para dar como resultado el genotipo de el nuevo individuo. Que tenga coincidencia, sí, puede tener coincidencia, pero no hereda solamente los genes provenientes de la madre o los genes provenientes del padre. Me pregunta Jorge, ¿cuál es el grupo sanguíneo que presenta mayor ventaja? Depende, porque por ejemplo, el grupo sanguíneo AB puede recibir transfusiones de cualquier individuo porque es
un receptor universal, mientras que el del grupo O es un dador universal. Su sangre, como no tiene proteínas, no generaría ningún tipo de influencia o de respuesta inmune. Por lo tanto, si yo no sé qué tipificación de sangre tiene una persona, por ejemplo, que está con una hemorragia masiva y necesita una transfusión de sangre, lo más seguro es ponerle una transfusión sanguínea con sangre O4 negativo, porque no va a tener nada en sus glóbulos rojos. Entonces yo diría que la que tiene mayor ventaja como para la sobrevivencia es la AB, porque puede recibir sangre de cualquier individuo. Maite me pregunta, profe, entonces si soy cero, mis células no tendrán receptores para A y B y generaré anticuerpos para esas sangres. Exactamente. Las proteínas funcionan como antígenos, entonces la proteína A en tu cuerpo, que eres del grupo O, va a generar anticuerpos, por eso es un antígeno. Y finalmente es para destruir a ese antígeno. Entonces seguimos, porque viene el grupo RH. Ahora, ¿cómo se hereda el factor RH que algunos me preguntaban para arriba? Porque finalmente el grupo ABO se complementa con el factor RH. El factor RH va a ser una herencia de tipo mendeliana 100%. Vamos a tener un factor que es un gen que es dominante, que es el RH positivo, y vamos a tener un gen que es recesivo, que es el RH negativo. Por lo tanto, es más habitual encontrar individuos con RH positivo, ¿cierto? Porque pueden ser homocigotos dominantes o pueden ser heterocigotos o híbridos, mientras que el RH negativo solo se expresa cuando se encuentra como homocigoto. Si se fijan, aquí está la tipificación habitual de los grupos sanguíneos. B, RH positivo, ¿cierto? Heterocigoto para ambas características. B, RH positivo también, pero el factor RH se encuentra en heterocigoto, lo que no implica de ninguna manera que se exprese el factor RH con menor intensidad, se expresa con la misma intensidad. Y fíjense que acá, como tenemos dominancia entre el grupo B y el grupo O, necesariamente también tengo grupo B RH positivo. Para que un individuo sea RH negativo, recordemos, tiene que ser solo homocigoto recesivo. En el caso del O, podemos tener O RH positivo, ¿verdad? Siempre y cuando, fíjense, que tenemos menos probabilidades porque tenemos una menor combinación posible. El O es recesivo y el RH puede ser positivo en homocigoto dominante y RH positivo cuando tenemos un híbrido. En cambio, el ORH negativo es el menos habitual de todos y podemos observar que tiene que ser homocigoto recesivo para ambas características. Estos individuos pueden recibir sangre solo de individuos de los mismos grupos ORH negativo. El factor RH hace referencia, tal y como dice Jorge Opaso, RH positivo quiere decir que tiene la proteína RH en el exterior de su glóbulo rojo. Todas las células de glóbulo rojo, todos los eritrocitos, van a tener este factor RH en su membrana plasmática, lo que va a funcionar como un antígeno para los individuos RH negativo. RH negativo significa que no poseen este factor RH, esta proteína, en sus eritrocitos. Me pregunta Antonego64, ¿RH negativo es la ausencia del gen? No, es la ausencia de proteína en la superficie de los eritrocitos. El gen existe y el gen es RH negativo, que determina que no hay proteína, ¿sí? Morrocotudo dice, si los anticuerpos están en el plasma, quiere decir que solo se transfunden los eritrocitos sin plasma en la sangre. Ya, dice, si los anticuerpos están en el plasma, quiere decir que solo se transfunden los eritrocitos sin plasma en la sangre o. La verdad es que no es tan así. Los anticuerpos sí están en el plasma, pero son producidos por células que están dentro de la porción sanguínea, de la porción celular sanguínea, porque son producidos por los linfocitos. Eso lo vamos a ver más adelante, así que no se me adelanten. Rodrigo, profe,
Muchas veces me ha salido en ensayos algunas preguntas acerca de las complicaciones que podría presentar una madre en sus partos dependiendo del factor RH. Esto se ve en inmunidad, eso lo vamos a ver inmediatamente. Sí, les leí la mente. Eritoblastosis fetal. Habitualmente aparece este tipo de pregunta. Tienen que pensar que constantemente se está derivando todo lo relacionado con biología hacia la salud. Por lo tanto, esta es una pregunta bastante habitual. La eritoblastosis fetal corresponde a un problema de salud que puede tener un recién nacido, y en realidad no es el recién nacido como primer embarazo, sino que es un recién nacido como segundo embarazo. Fíjense que esto ocurre cuando la madre es de tipología RH negativa y el embrión y feto posteriormente tiene células con RH positivo. Recuerden que la sangre de la madre con la sangre del embrión y feto posterior no se mezclan. Existe toda una barrera, ¿cierto?, que separa la sangre de la madre de la sangre del embrión. Pero, de todas maneras, se traspasan sustancias, por ejemplo, los anticuerpos. Algunos anticuerpos pasan desde la madre hacia el feto a través de la placenta. Por lo tanto, también el sistema inmune de la madre va a poder detectar que hay antígenos RH positivo dentro del útero, lo que va a implicar lo mismo que pasa con las vacunas. Cuando yo me vacuno, ¿cierto?, me inyecto finalmente el patógeno atenuado o muerto o partes de este patógeno. Me inyecto eso y eso activa mi sistema inmunológico. Se genera toda una respuesta y se fabrican anticuerpos y queda almacenada una memoria. Lo mismo ocurre acá. En el cuerpo de la mamá no va a pasar nada en este embarazo, pero su cuerpo va a almacenar esta información. Y al almacenar esta información, en un posterior embarazo, ¿cierto?, en un posterior embarazo va a generar anticuerpos de manera mucho más rápida, provocando incluso la muerte del embrión en ese segundo embarazo. Existen varias medidas, por ejemplo, hacer una transfusión de sangre completa al embrión de manera constante, porque si él en sus genes tiene el factor RH positivo, va a ir renovando esta sangre y finalmente de todas maneras va a expresar este gen. Y de todas maneras en la madre se va a sentir ese cambio o ese antígeno como si fuese un agente patógeno. Por lo tanto, el problema está en un segundo embarazo, no en un primer embarazo. Esto necesariamente tiene que ser revisado constantemente a través de el ginecobstetra durante el desarrollo de el embarazo de la mujer, porque hay que evitar por todos los medios, sobre todo en un segundo embarazo, que se mezcle la sangre, por ejemplo, durante el parto, porque si el feto al nacer genera algunos roces en su piel, eso puede provocar el ingreso de anticuerpos y eso puede llevar finalmente a la muerte de todos los eritrocitos al interior de ese embrión. Por lo tanto, eso es lo que conocemos como eritoblastosis fetal. Es el rompimiento de los glóbulos rojos a partir de anticuerpos provocados en el cuerpo de la madre por incompatibilidad del factor RH. Así aparece habitualmente, incompatibilidad del factor RH. EMSI, pero ¿qué tan difícil es que sobreviva ese ser humano? Ahora, hoy en día, con los avances tecnológicos ya no es difícil que sobreviva. Se puede, por ejemplo, someter a la madre a una terapia de inmunodepresión. Se deprime su sistema inmunológico para que sus células reaccionen de manera más lenta y no ataquen a este embrión. También se puede, por ejemplo, hacer transfusiones de sangre a este embrión y además habitualmente se hace monitoreo constante de este embarazo y si es necesario se adelanta el parto. Todo para evitar que haya rompimiento o que el sistema inmune de la madre ataque a las células sanguíneas de este embrión. Me pregunta Karen, ¿pero eso es peligroso o no? ¿Queda más vulnerable la madre? Queda muchísimo más vulnerable, pero ustedes saben que
dentro de todo lo que se puede hacer, siempre se vela por la vida de ambos, tanto de la madre como del embrión. Antonego me pregunta en el caso opuesto con los RH, ¿por qué no pasa? No pasa cuando el embrión es RH negativo y la madre es RH positivo porque no lo detecta como si fuese un antígeno, como si fuese un agente patógeno. Recuerden que se puede traspasar sangre de un individuo RH negativo a uno RH positivo, porque no debería existir antígenos que activen el sistema inmune de la madre. Recuerden además que el embrión, en este caso, su sistema inmune todavía no está desarrollado. Por lo tanto, es muy difícil que esto se produzca. Herencia ligada al sexo, para que no nos atrasemos. EMSI pregunta si es caro y quién lo costea. Va a depender. La verdad es que no conozco programas que se encarguen de eso, pero me imagino que es costeado como un embarazo de alto riesgo. Por lo tanto, en el programa de FONASA necesariamente debe estar incluido de alguna u otra manera para atender partos de alto riesgo. Herencia ligada al sexo. Esto ustedes ya lo saben, ¿cierto? Apareció hace poquitos días, si no me equivoco, hoy o ayer, por ahí dando vuelta por las redes sociales, que esto era al revés. Ustedes biólogos no se equivoquen. Mujer XX, hombre XY, ¿cierto? La mujer tiene la posibilidad de tener solamente un alelo en cada uno de sus gametos, que va a ser el cromosoma X, mientras que el hombre es el que determina el sexo genético. Si entrega el cromosoma X, vamos a tener un cigoto hembra, y si se produce la unión con el gen Y, se va a producir un individuo masculino, ¿cierto? Esto relacionado con los genes que tienen ambos. Los genes en el cromosoma Y van a provocar necesariamente un cambio, como nosotros ya lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos de sexualidad y pubertad. Todos vamos hacia ser mujeres, hasta que se detecta el cromosoma Y, que desencadena toda una seguidilla de cambios para estimular la producción de testosterona, migran los testículos, ¿verdad?, etcétera. El que determina el sexo del individuo, el género, corresponde al hombre. El hombre determina si va a ser una mujer aportando con el cromosoma X o si va a ser hombre aportando con el cromosoma Y. Ahora, ¿qué tiene esto de importante? Tenemos el cromosoma X humano, contiene muchos genes, ¿cierto?, que son necesarios en ambos sexos. Esos cromosomas se encuentran en la parte naranja de este dibujito, porque se encuentran tanto en el X como en el Y. Pero además tenemos en la porción no homóloga, ¿cierto?, la que no tiene un símil o un homólogo en el cromosoma Y, tenemos otros genes que son sumamente importantes y son conocidos como ligados al cromosoma X. En el caso del cromosoma Y también tenemos una porción que va a existir solo en él, y es la porción que determina la herencia holándrica, que se traspasa solamente entre padres e hijos varones, porque a ellos le entrega el cromosoma Y. Entonces, hay muchas enfermedades que se desencadenan por fallas en esta herencia, en la ligada al cromosoma X. Por ejemplo, en este caso estamos viendo de qué manera se observa. Vamos a tener diferentes tipos de herencia, eso lo vamos a ver la próxima semana. Alguien por ahí dijo que faltaban las genealogías. La próxima semana vamos a revisar un poquitito sobre eso. Los caracteres ligados al cromosoma X entonces pueden ser de carácter dominante y también pueden ser recesivos. Por ejemplo, el daltonismo y la hemofilia son genes recesivos que están ligados al cromosoma X. Entonces nosotros podemos ver en una herencia dominante, ¿cierto?, en una herencia recesiva, perdón, vamos a tener cuando una mujer es homocigota recesiva, ¿cierto?, ahí tenemos una A minúscula, va a presentar la enfermedad. La mujer normal puede ser portadora, ¿cierto?, donde tiene heterocigosis, y la normal también puede ser homocigota dominante.
En cambio, en el hombre, como tenemos un solo cromosoma X, el presentar al menos un gen alterado, por ejemplo, donde dice enfermo, ¿verdad? Es X a minúscula I, ese hombre va a presentar la enfermedad. No tiene la posibilidad de ser un portador. En ese caso hablamos de la condición de hemicigoto. Eso también les va a parecer bastante. Hemicigoto, que tiene solamente un alelo para una característica. En el caso del hombre, cuando hablamos de la herencia ligada al cromosoma X, la mujer presenta 2, ¿cierto? Entonces puede tapar en el caso de que sea recesiva. En el caso de que sea dominante, es más habitual la enfermedad porque basta con que sea heterocigota para tener esa enfermedad presente. Y en el hombre sigue el mismo patrón siempre. Siempre vamos a tener la mitad. Por ejemplo, en el daltonismo nos vamos a encontrar con, bueno, ustedes saben, el daltonismo es una afección a ciertos colores. Puede ser al rojo y al verde, puede ser al azul y al amarillo, pueden ser otros incluso. El más habitual es el rojo y el verde. Por ejemplo, una mujer puede ser normal si sus 2 cromosomas X tienen el gen normal, de mayúscula, mientras que una mujer normal portadora puede haber recibido un gen normal y un gen alterado. No va a presentar la enfermedad, lo que sí puede después heredarlo a la mitad de sus descendientes. Y una mujer daltónica necesariamente requiere tener ambos padres daltónicos o un padre daltónico y una madre portadora. En cambio, el hombre va a ser más habitual que presente la enfermedad que las mujeres. Habitualmente se piensa que no presentan esta enfermedad las mujeres, pero sí la presentan. Lo que ocurre es que solo la presentan en un 30% de los casos. En cambio, el hombre en un 50%, porque al tener X de minúscula va a ser daltónico y va a ser X de mayúscula normal el hombre cuando reciba este gen que no va a estar que no va a ser recesivo. Entonces me preguntan ahí, Antonego, ¿por qué las mujeres daltónicas se mueren? Eso no es así, no es el daltonismo la enfermedad que provoca la muerte, es la hemofilia. La hemofilia es la enfermedad que funciona o que habitualmente funciona como genes letales. Una mujer que sea de esta forma para la hemofilia habitualmente no nacerá. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente. Felipe, tengo una tía con daltonismo, tiene 7 hermanos más y ninguno más lo tiene. Eso significa que lo heredó del padre. Si lo heredó del padre, fíjate, el papá entonces es daltónico, X de minúscula I. Y la mamá es portadora, ¿cierto? Esa tía que tú tienes con daltonismo tuvo la mala suerte quizá de recibir ese gen de la mamá y el XD minúscula del papá, por lo tanto, su genotipo es así. Lo que significa que sus hijos varones serán daltónicos, porque ella le va a entregar este X. En cambio, sus 7 hermanos recibieron del padre la letra I. Por lo tanto, no son daltónicos porque tuvieron la suerte de que la madre les heredó el X de mayúscula. Por lo tanto, son normales. ¿Sí? ¿Se entendió? Aquí hay un tema de azar también. Entonces, aquí como les decía, ¿cierto? En el caso 1, si ambos progenitores son daltónicos, todos los hijos e hijas serán daltónicos, obviamente. Si la madre es daltónica en el caso 2 y el padre normal, todos los hijos varones son daltónicos, que es lo que le acabo de decir a Felipe. Los hijos varones de su tía probablemente, en realidad con un 100% de probabilidad, tendrán daltonismo. Mientras que las mujeres, ¿cierto?, van a ser portadoras. En el caso 3, si la madre es portadora y el padre daltónico, la mitad de los hijos y de las hijas van a ser daltónicos.
Algo aquí que no les mencioné. Es importante que cada vez que se hacen este tipo de ejercicios de herencia ligada al sexo, se pregunta habitualmente como un 100% todas las mujeres y otro 100% todos los hombres. Por lo tanto, en este caso yo podría decir que el 50% de las hijas tiene daltonismo y el 50% de los hijos tiene daltonismo. También podría decir que el 50% de los descendientes tiene daltonismo. Pero es habitual hacer referencia al género, porque estamos hablando de herencia ligada al sexo. Si la madre es portadora y el padre es normal, la mitad de los hijos varones son daltónicos. Fíjense en el tablero de Punnett. Tenemos una madre portadora y un padre normal. De todas formas, el 50% de los hijos varones va a tener el gen. Esto es probabilidades, por lo tanto no significa que de 4 hijos, 2 van a tener daltonismo y 2 no, ¿sí? La hemofilia, como la mencionaba yo recién un poco más arriba, ¿cierto? Un poco antes. La hemofilia es un trastorno de la coagulación sanguínea y produce hemorragias que no van a cicatrizar. Afecta habitualmente a los varones y las mujeres habitualmente no nacen cuando tienen la condición de hemofílica. Esto hace referencia a genes letales. Una mujer va a poder ser portadora o va a poder ser normal, pero habitualmente no nacen mujeres con hemofilia. El hombre presenta el mismo patrón que en el caso del daltonismo. Entonces, Jorge preguntaba, ¿cuándo es normal el carácter se escribe con mayúscula? Cuando es normal siempre y cuando, y eso lo vamos a profundizar la próxima semana, siempre y cuando la herencia sea recesiva. Por ejemplo, en este caso hablamos de hemofilia y el daltonismo también, son herencias recesivas ligadas al sexo, por lo tanto, ese gen, ¿cierto? H minúscula, hace referencia a la enfermedad. Cuando yo hablo de una herencia dominante, voy a tener que ocupar la letra mayúscula para determinar la enfermedad. Por lo tanto, no es cuando es normal, es cuando es dominante. Vamos con los ejercicios entonces. 1. Al realizar un cruzamiento entre plantas de la misma especie de flores blancas con plantas de flores rojas, se obtiene un 100% de descendencia de flores rosadas. ¿Qué porcentaje de flores rosadas y no rosadas se obtienen en la descendencia al cruzar flores rosadas entre sí? A, 25 rosadas, 75% no rosadas. B, 50% rosadas, 50% no rosadas. C, 75% rosadas, 25% no rosadas. D, 100% rosadas. Y E, 100% no rosadas. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Respuesta correcta es la B, tal y como me dicen todos en el chat. Perfecto. 50% flores rosadas y 50% flores no rosadas. Es el mismo patrón tanto en codominancia como en dominancia incompleta o intermedia. Súper bien. 2. En el cruzamiento del genotipo AA, RH mayúscula, RH minúscula, con el genotipo BO, RH mayúscula, RH mayúscula, la descendencia será de los grupos sanguíneos A, ARH positivo, ORH positivo y BRH positivo, B, ARH positivo y ABRH positivo, C, BRH positivo y ARH positivo, D, ARH positivo y ABRH negativo, C, ABRH positivo y ORH positivo. ¿Cuál es la correcta? Constanza, mientras la piensan, ¿por qué no la D? Porque estábamos cruzando flores rosadas entre ellas. Y si cruzamos entre ellas, necesariamente vamos a tener solo un 50% de heterocigotas, mientras que el resto va a ser de un solo tipo, que va a ser no rosadas. Pueden ser rojas o pueden ser blancas. En la 2, la respuesta correcta, tal y como me dicen
Muchos, Orlando, Sebastián, Claudia, Morrocotudo, la respuesta correcta es la B, ¿cierto? Basta con que miremos arriba, ¿cierto? Vamos a tener del grupo A y del grupo AB. El grupo O no puede aparecer porque es recesivo. Y además, RH negativo tampoco va a aparecer porque tenemos un homocigoto dominante en el grupo B. Sumamente bien. Respuesta correcta, B. A, RH positivo y AB, RH positivo. Si se junta RH con RH, ¿cierto? Siempre va a prevalecer el dominante. Por esa razón no puede ser la D, porque aquí dice RH negativo. Y el RH negativo solo se va a expresar si es que está acompañado de otro RH negativo. Si está acompañado de uno dominante, que será RH positivo o mayúscula, se va a expresar el dominante. 3. Dentro de las variaciones de las leyes de Mendel se encuentran la codominancia y la herencia intermedia, que son fáciles de confundir dado que coinciden en que el A. Genotipo de los homocigotos recesivos no se expresa. B. Fenotipo de los homocigotos es el mismo que el del heterocigoto. C. Genotipo del híbrido tiene alelos que están presentes en los homocigotos. D. Fenotipo del híbrido es distinto al del homocigoto dominante. E. Fenotipo de los dos heterocigotos es igual al de homocigoto recesivo. ¿Cuál de estas es la correcta? Jorge me pregunta, mientras ustedes la analizan, ¿cómo quedaría con el tablero de Punnett? No puedo dibujarla, pero les prometo, ¿sí?, hacer... la próxima semana vamos a hablar de genealogías, que es cortito, vamos a hacer mucho más preguntas, vamos a hacer más cruzamientos y ahí sí les voy a traer la respuesta en el cuadrito de Punnett. ¿Ya? A eso me comprometo. Paula, hola profe, decidí dar la PSU hace 2 semanas, voy en la clase número 5, solo quería decirle que sus clases son excelentes, siempre deja el contenido claro y se lo agradezco demasiado. Ah, gracias, yo pensé que era una pregunta. Me dio vergüenza, me voy a poner roja. MC, ¿no tiene algún programa para rayar la pantalla, profe? Estaría bastante bueno. Voy a revisar y voy a preguntar si es que existe aquí una forma de rayar la pantalla. Si no, voy a, como les dije, me comprometo a la próxima semana para cerrar la parte de genética, a traer muchas más preguntas, pero con la explicación en el tablerito. Y voy a poner estas mismas preguntas incluso para que ustedes lo comparen con el desarrollo que han estado haciendo. La respuesta correcta de la 3, varios me contestaron, corresponde a la D. Fenotipo del híbrido es distinto al del homocigoto dominante. Esa es la respuesta, que la herencia intermedia y la codominancia se pueden confundir porque en ambos casos el fenotipo del híbrido o del heterocigoto es distinto al del homocigoto dominante. 4. El caballo palomino es un híbrido de color dorado. Se sabe que un par de alelos codominantes de 1 y de 2 están implicados en la herencia de este color. El genotipo homocigoto para el alelo D1 es el color castaño y el color cremello, que es casi blanco, lo determina el genotipo homocigoto para el alelo D2. ¿Cuál o cuáles es o son las proporciones fenotípicas de caballos palominos y no palominos respectivamente al cruzar palominos entre sí? Alternativas: 1, 1 es a 1, 2, 1 es a 2 y 3, 2 es a 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2 o solo 2 y 3? Ya tengo 1, 2. ¿Alguien más? Nos dice, el caballo palomino es un híbrido y nos pregunta cuál es la proporción fenotípica de caballos palominos y no palominos, respectivamente al cruzar palominos entre sí. Muy bien, la respuesta correcta es la A, solo 1. 1 es a 1. Voy a traerles el cuadrito la próxima semana para que lo revisemos bien. 5. En una familia con 4 hijos, el padre del grupo B, la madre del grupo A y los hijos son A, B, AB y O. ¿Cuáles son entonces los genotipos de los padres? Alternativa A, A0 y B0, B, AA y B0, C, A0 y BB,
D00 y AA, EBB y 00. ¿Cuál de estas es la respuesta correcta? En realidad la pregunta es ¿cuándo o cómo tienen que ser los padres para tener toda la diversidad de grupos sanguíneos en sus hijos? Y muy bien, la respuesta correcta es A. A0 y B0. En ese caso, los padres pueden tener hijos de cualquier grupo sanguíneo. Le damos la bienvenida a la Universidad Mayor, que nos acompaña nuevamente en esta clase de biología con su pregunta desafío. En el caso de una pareja entre una mujer portadora de daltonismo y un hombre normal, es correcto que A. Todas las hijas serán portadoras. B. Las hijas expresarán la enfermedad. C. Solo los hijos varones tienen la posibilidad de expresar la enfermedad. D. La enfermedad de los varones solo se expresa en condiciones homocigota recesiva. E. Los varones solo expresan la enfermedad en condición homocigota dominante. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la correcta? Antonego, tal y como lo dices, hay un O, ¿cierto?, en ambos padres. Por eso puede aparecer en todos los hijos. Muy buena observación. Todos tienen la razón. La respuesta correcta es C. Solo los hijos varones tienen la posibilidad de expresar la enfermedad, ¿verdad? Esto porque la mujer es portadora, por lo tanto puede heredar su gen a los hijos varones y a las hijas. Pero el hombre es normal, por lo tanto los hijos son los únicos que pueden expresar la enfermedad. Le damos las gracias a la Universidad Mayor con su pregunta desafío. 7. En relación con la herencia del daltonismo, es correcto que 1. Los hijos varones solo pueden heredar la enfermedad por vía materna. 2. Los padres transmiten el daltonismo a sus hijos varones. 3. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma Y. ¿Cuál de estas es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 2 y 3, 1, 2 y 3? Felipe me pregunta, ¿es solo posibilidad o es así? Recordemos que todo lo que tiene que ver con genética son probabilidades. Como todos me responden correctamente, es la A, solo 1. Los hijos varones solo pueden heredar la enfermedad por vía materna, ¿cierto? Porque reciben el X con la enfermedad o con el gen recesivo, mejor dicho, desde la madre. Súper bien. 8. En el caso de un gen dominante que se encuentre en la porción no homóloga del cromosoma X y que sea transmitido a la descendencia, es correcto que 1. Se expresa siempre en el varón. 2. Siempre se expresará en las mujeres. 3. Las mujeres presentan una copia del gen. ¿Es o son correctos? Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bárbara me pregunta si vamos a hacer clase en vacaciones de invierno. Ahora estamos en vacaciones de invierno y estamos haciendo clase, así que no veo cuál es el problema. Nosotros hacemos clase de corrido. Es mucho lo que tenemos que ver, así que pensemos que ya llegamos a mitad de año y estamos recién viendo o terminando genética. Recuerden que nos comprometimos a hacer este año la mención. El año pasado no pudimos hacer mención. ¿Alguien más responde? Lean bien la pregunta. En el caso de un gen dominante que se encuentre en la porción no homóloga del cromosoma X y que sea transmitido a la descendencia, ¿es correcto que se expresa siempre en el varón, siempre se expresará en las mujeres y las mujeres presentan una copia del gen? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, que yo creo que ahí se confundieron en lo no homólogo, es la C, 1 y 2. ¿Se expresa siempre en el varón? Sí, porque va a tener el cromosoma X, que es dominante, por lo tanto va a expresar este gen, porque es dominante. 2. ¿Siempre se expresará en las mujeres? Sí, porque va a tener el gen dominante, entonces lo va a presentar, aunque tenga una sola copia. 3. ¿Las mujeres presentan una copia del gen? No, presentan 2. Una puede ser dominante y la otra recesiva, o pueden ser ambas iguales, pero la mujer siempre, cuando hablamos de herencia ligada al sexo, presenta 2 copias de sus genes. La herencia, la porción no homóloga, como bien lo dijo Antonego 64,
es la que no se encuentra en el cromosoma Y y que sí está en el cromosoma X. Era la C. 9. La hemofilia en humanos se debe a un alelo mutante recesivo ubicado en el cromosoma sexual X. Si una mujer normal, no portadora, tiene hijos con un hombre hemofílico, su descendencia será A. El 50% de las hijas normales y el 50% de los hijos hemofílicos. B. La mitad de los hijos normales y la otra mitad de hemofílicos, siendo todas las hijas portadoras. C. Todos los hijos normales y todas las hijas portadoras. E. La mitad de las hijas hemofílicas y la otra mitad son portadoras, siendo todos los hijos normales. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, como bien dicen todos, es la C. Todos los hijos normales y todas las hijas portadoras. Esto a partir de que la mujer es normal no portadora. Por lo tanto, las hijas van a recibir el X desde el padre que es hemofílico, mientras todos los hijos van a ser normales. 10. El daltonismo, ceguera a los colores, en el hombre se debe a un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Una pareja tiene una hija daltónica y un hijo con visión normal. ¿Cuál es la alternativa incorrecta? A. La madre tiene genotipo portador. B. El padre tiene genotipo hemicigoto recesivo. C. El 50% de las hijas pueden ser daltónicas. D. Los abuelos maternos no portan el alelo para el daltonismo. E. El 50% de los hijos varones pueden ser daltónicos. ¿Cuál de estas es incorrecta? La respuesta correcta es D. Los abuelos maternos no portan el alelo para el daltonismo. Nos pregunta por la respuesta incorrecta. Si ustedes se fijan, para que aparezca una característica que es recesiva, sí tiene que estar presente en los abuelos paternos, porque nos dice que es una pareja, ¿cierto?, que tiene una hija daltónica y un hijo con visión normal. Por lo tanto, si tiene una hija daltónica, lo más probable es que los abuelos maternos sí porten el alelo para el daltonismo y la madre de estos dos hijos sea portadora. Por esa razón es la D, era la incorrecta. Entonces, ¿alguna duda? Aunque hayamos respondido dudas, 30 segundos de preguntas, aunque la próxima semana, como ya les dije, vamos a tener más tiempo. Ya que la próxima semana lo que vamos a revisar son las anomalías genéticas, ¿cierto? Vamos a ver las razas y las genealogías. Elizabeth dice que siempre le ha ido mal con los gráficos. ¿Cómo lo puede mejorar? Solamente haciendo más gráficos y fijándose bien en lo que le piden en el gráfico. Si inferir, afirmar o deducir, que son habitualmente lo que aparece. Concluir. Pero cuando veamos ecología, vamos a ocupar más gráficos para ver si ahí van mejorando esa parte. Antonego. XXI sería hombre, es hombre con características femeninas, por ejemplo con ginecomastia, que es el desarrollo de mamas. Constanza me pregunta por herencia holándrica y arriba Morrocotúo me preguntaba por la mitocondrial. La próxima semana cuando veamos las genealogías las vamos a diferenciar. Felipe dice, para todas las herencias genéticas de enfermedades, ¿es similar al daltonismo? Depende, porque esta es herencia ligada al sexo, por lo tanto, toda la herencia ligada al sexo va a tener un patrón más o menos similar. Y lo vamos a ver en las genealogías la próxima semana cuando veamos ese tipo de ejercicios. Pero cuando se trata de herencia no ligada al sexo, o sea, somática, no se hereda de la misma forma y lo vamos a ver, es herencia autosómica. Entonces, ha sido un gusto hacerles clase hoy. Nos vemos la próxima semana. EMSI, última pregunta. No tiene nada que ver, pero ¿qué hace la insulina? Vamos a hacer un repaso y cuando hagamos el repaso yo les explico qué hace la insulina. Pero es una hormona hipoglicemiante. Solo eso diré. Que tengan un excelente término de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.
El camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.